muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En los tiempos actuales, pocas veces o ninguna, se habla en las iglesias, tanto evangélico-cristianas como católico-romanas, del amplio tema jurídico de la Biblia. ¿Sí? ¿Ha oído bien, estimado oyente? Es así, el amplio tema jurídico de la Biblia. Por ejemplo, no se habla de la justicia como uno de los atributos de Dios. No se habla de la justicia moral cumplida completamente por el Señor Jesús, con lo cual abroga el antiguo pacto. No se habla de la justicia imputacional como tema teológico de la salvación. No se habla de la justicia descargada desde el cielo sobre el Señor Jesús en la cruz. No se habla del Evangelio desde el enfoque jurídico. No se habla de las funciones jurídicas de la Trinidad, donde el Padre es juez, el Hijo es abogado y el Espíritu Santo es fiscal. Y tampoco se habla de que el hombre es delincuente por infringir la ley de Dios y que el pecado es un delito, como dice Pablo en Efesios. En definitiva, en las iglesias no se habla nada del aspecto jurídico de la Biblia. Solo se manipula y se habla del aspecto religioso, el aspecto motivacional y se exalta el aspecto emocional, que por cierto para nada aparece en la Biblia, ya que la Biblia no es emocional ni es un libro religioso ni tampoco motivacional. Pero los pastores de hoy no conocen el tema jurídico de la Biblia y a la gente tampoco le gusta el aspecto jurídico de la Biblia. Hemos visto esto 1000 veces en años de predicación pastoral. La gente solo busca en las iglesias que le hablen de prosperidad, de bendiciones, de que Dios les ama y de emociones. Busque usted cualquier pastor de cualquier denominación, una prédica al azar en la red o en su misma iglesia, a ver si encuentra alguna vez que se hable correctamente del aspecto jurídico de la Biblia. Sin embargo, en el Ministerio Tinajas tenemos siempre como base de enseñanza lo jurídico de la palabra de Dios. Y entre todos los temas jurídicos que hemos enseñado en el canal, hoy queremos destacar uno que nos parece sumamente importante repasarlo nuevamente, y es el tema de Dios como juez es insobornable. Hablaremos de este tema hoy tomando como base el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, que dice así: Tengan ustedes temor de Yahvé y tengan cuidado con lo que hacen, porque Dios no admite la injusticia. Dios no hace acepción de personas y Dios no admite el soborno. En este importante pasaje jurídico vamos a analizar 2 aspectos del hombre y 3 aspectos de Dios. Y para ello analizaremos el versículo en varias frases expositivas, como es nuestra costumbre, para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase del pasaje de hoy que dice: tengan ustedes temor de Yahvé. Punto número 1. Es verdad que hay gente que tiene algo de temor de Dios, pero muy poco. Esa es la gente religiosa. Pero también hay gente que no tiene nada de temor de Dios, la cual es atea o indiferente. Pero ambos grupos están en problemas, porque el religioso, el típico miembro de las iglesias, tiene un temor de Dios equivocado, condicionado, religioso, limitado y sin saber correctamente cómo escapar de ese temor de Dios. El religioso tiene temor, pero no sabe cómo enfrentarlo. Y por supuesto, los ateos e indiferentes no tienen temor de Dios y viven la vida a sus anchas, pero un día tendrán a Dios cara a cara y ese día temblarán de temor y temblor. Por lo tanto, ante esto dicho, ¿qué es entonces tener temor de Dios? Bueno, el verdadero temor de Dios o el verdadero temor a Dios es tener en cuenta que lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted no hace, un día eso tendrá consecuencias ante Dios. Por lo tanto, el verdadero temor de Dios es evitar el pecado y a la vez buscar cómo limpiar sus pecados. Se lo repito. El verdadero temor de Dios es evitar el pecado y a la vez buscar cómo limpiar sus pecados. Punto número 2. Ahora, si se fija bien, aquí el verbo de esta mini frase está en modo gramatical imperativo, o sea, es un mandamiento, porque si usted no ejerce el temor a Dios, como manda Dios en el pasaje,
usted lo pasará muy mal en la eternidad. Por cierto, antes de seguir, hagamos un paréntesis, porque si se fija bien en este mini pasaje, se inferencia el libre albedrío. Sí, el libre albedrío que niegan los necios calvinistas reformados, que no admiten que el hombre tenga libre decisión sobre sus actos. Aquí Dios está mandando: tengan temor. Por lo tanto, si manda algo, el hombre tiene dos opciones ante un mandato: obedecer o desobedecer. Y ambas cosas demuestran que hay libre albedrío, que tiene todo hombre sobre la faz de la tierra y en todas las generaciones. La doctrina calvinista que niega el libre albedrío es como un castillo de cartas sobre un montón de arena. Solo hace falta soplar y se cae fácilmente. En cada rincón de la Escritura vemos el libre albedrío del hombre, y lo hemos demostrado muchas veces en el canal analizando pasajes como el del día de hoy. Así que tenga cuidado con esa secta de los calvinistas. Esa secta lo llevará a usted a un temor de Dios errado, a doctrina errada, y acabará usted un día temblando en la cárcel eterna. No hay nada más pernicioso en el ambiente cristiano de hoy que el calvinismo reformado, liderado por pastores americanos y alcahueteado por pastores latinoamericanos, sobre todo dominicanos. Aquí en España el calvinismo es una plaga. El que escuche, entienda. Así que ejerza, estimado oyente, su libre albedrío. Ejérzalo en despertar el verdadero temor de Dios para no pecar contra Dios y para buscar cómo limpiar los pecados cometidos ante Dios. Despierte su temor, despierte su decisión, despierte antes de que Dios le quite la vida y usted despierte en la cárcel eterna. Tenga temor de Dios, estimado oyente, en lo que hace, en lo que no hace y en lo que piensa. Dios lo está viendo, estimado oyente, y le está teniendo paciencia para que ejerza libremente su temor y así un día no tener horror, terror y dolor. Y no podemos terminar este apartado sin nombrar la increíble cantidad de gente religiosa falsa que no tiene temor de Dios en el tema del divorcio. Como decía Jesús, se casan y se dan de nuevo en casamiento. Eso es no tener temor de Dios en este tema del matrimonio, porque viven una vida de pecado, una vida loca, una vida de cama en cama, una vida en unión libre. Y así surge el divorcio y el adulterio por el recasamiento del divorciado. De esto no hay temor en las iglesias de hoy. Todo el mundo se divorcia y se recasa. Hemos hablado muchísimo en el canal del tema, pero toca repetir y repetir que todo aquel que no ha respetado su pacto matrimonial y su promesa matrimonial, divorciándose y recasándose, a esos les espera el juicio de Dios. Otro punto que debemos tocar es el desenfreno de los jóvenes en las iglesias de hoy que no tienen temor a Dios ni de Dios. Y estamos hablando de los jóvenes que van a la iglesia y viven como el mundo o peor que el mundo. No tenemos tiempo para desarrollar este tema, pero sí podemos levantar la voz para denunciar a los jóvenes mal llamados cristianos de hoy que no viven con temor a Dios. A esos, por mucha iglesia que tengan, por muchas reuniones congregacionales de jóvenes, por muchas convenciones o retiros espirituales que hagan, les espera el juicio de Dios por no tener un correcto temor de Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase del pasaje de hoy que dice: tengan cuidado con lo que hacen. Y nosotros añadimos a eso que tenga cuidado con quien se relaciona, estimado oyente. Tenga cuidado con lo que escribe. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que piensa. Tenga cuidado a dónde va. Tenga cuidado cómo toma decisiones. Tenga cuidado cómo trata a sus padres. Tenga cuidado cómo trata a su cónyuge. Tenga cuidado con la secretaria. Tenga cuidado con lo que mira en Internet. Tenga cuidado con lo que compra en Internet. Tenga cuidado con lo que come. Tenga cuidado con quién va a casarse. Tenga cuidado cómo gasta el dinero. Tenga cuidado de pedir dinero. Tenga cuidado de no meterse en deudas. Tenga cuidado cómo se viste. Tenga cuidado cómo emplea el tiempo. Tenga cuidado con su cuerpo. Tenga cuidado en qué iglesia se mete. Tenga cuidado a qué pastor escucha. Tenga cuidado de no estudiar la Biblia. Tenga cuidado de los pastores calvinistas reformados. Tenga cuidado de los pentecostales. Tenga cuidado de los adventistas. Tenga cuidado de los sacerdotes católicos romanos. Tenga cuidado de los unicitarios. Tenga cuidado de los testigos. Tenga cuidado de los mesiánicos. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, porque este es un mundo peligroso y de engaño.
donde se trata de engañar a la gente aprovechándose de la gente y robando a la gente. Así que tenga cuidado, estimado oyente. Son tiempos difíciles y la Biblia misma advierte que tengamos cuidado con lo que hacemos. Así que reflexione con este mensaje y piense cómo está haciendo las cosas, si las está haciendo según su gusto, según el mundo, según su iglesia o según la palabra de Dios. La Biblia es el manual para hacer las cosas bien hechas. Dios, el fabricante de nuestra vida, nos dejó un manual de instrucciones para hacer bien las cosas. Así que tenga cuidado, como dice el pasaje de hoy. Consulte la Biblia antes de tomar decisiones, sobre todo en temas importantes de la vida, como el noviazgo, el matrimonio, el divorcio, qué estudiar o dónde trabajar. Para todo ello, la Biblia da instrucciones y es un filtro para tomar decisiones correctas y así hacer las cosas bien delante de Dios, como dice este sencillo y pequeño pasaje de la Biblia. Cuidado, cuidado, tenga cuidado con lo que hace, estimado oyente. Lo dice este mini pasaje de la palabra de Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase del pasaje de hoy que dice: Dios no admite la injusticia. La Biblia llama a los pecados injusticias. Sin embargo, esta sociedad sí admite la injusticia y está llena de injusticias por todos lados y en todos lados. Las autoridades admiten la injusticia. Los jueces admiten la injusticia. Los jefes admiten la injusticia. El sistema social admite la injusticia. Los padres admiten la injusticia. Los profesores admiten la injusticia. Todo el mundo admite la injusticia. Hasta usted mismo admite la injusticia en su vida. En todos lados se admite la injusticia y no se penaliza la injusticia. La corrupción avanza cada día más y acampa a sus anchas en los políticos. Los delincuentes son tratados como víctimas y tienen más derechos que las víctimas. Ahora uno no puede defenderse de un ladrón porque aquí en España, si uno toca a un ladrón o lo araña, el ladrón lo puede denunciar por violar sus derechos como ladrón, los derechos humanos del ladrón. Los asesinos son tratados con cuidado y las víctimas son abandonadas. Todo está al revés, porque en este mundo se admite la injusticia. Este mundo está lleno de injusticias porque el hombre se ha convertido en un ser injusto que todo lo que toca y le rodea lo afecta con injusticia. Dios ha creado este mundo justo y el hombre ha llenado este mundo de injusticias. Nunca nos metemos en política, pero una cosa sí es cierta, estimado oyente. Los políticos son injustos por mucho que pretendan ser los mejores en las campañas políticas. Se necesitan políticos duros, políticos que hagan leyes que castiguen con severidad la injusticia de los delincuentes para que los jueces puedan aplicar mayor justicia, porque en el día de hoy, en todos lados, hay leyes flojas de legisladores injustos, sin temor de Dios y corruptos, con leyes suaves, leyes injustas, leyes sin castigos que no dan escarmiento, leyes injustas que defienden el aborto, leyes que defienden la perversa ideología de género, leyes que permiten a los homosexuales que acampen libremente y luego se ofenden cuando les decimos que lo que hacen es pecado, que es perversión, que Dios los juzgará como injustos en su moral y que su vida es camino de la condenación eterna. Por decirles esto se ofenden. Entonces nos denuncian cuando son ellos quienes pervierten esta sociedad, pervierten a los niños y pervierten a los jóvenes. Todo esto es una injusticia moral que clama al cielo por culpa de los políticos. Los políticos hacen leyes suaves que dejan libres a los delincuentes o reducen la pena de un delincuente por buena conducta en la cárcel. Eso es una injusticia, porque si a ese delincuente le corresponden X años por su delito y se lo rebajan por buena conducta presente, eso se convierte en una injusticia, porque no está pagando el total de años por lo que hizo, sino que le dan años de prisión por lo que hace. Pero se supone que el tiempo que tiene que estar en la cárcel un delincuente no es por lo que hace ahora, sino por lo que hizo en el pasado. Por eso, toda rebaja de cárcel por buen comportamiento es una injusticia social. Los gobernantes y jueces admiten y diseñan una sociedad cada vez más injusta. En el Ministerio Tinajas denunciamos la injusticia y le ponemos ultimátum a la injusticia porque estamos de parte de Dios, el cual no admite la injusticia. Todo aquel que hace injusticias un día caerá irremediablemente bajo la implacable justicia de Dios si aquí, ahora, no se convierte por medio del Evangelio. La mentira,
la envidia, el robo, la venganza, la rebelión, la falta de honestidad, las peleas, el amor al dinero, la codicia, la soberbia, la amargura, la desobediencia, la pereza, los pleitos, las peleas, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira, la maldad, la vulgaridad, la negligencia, la impaciencia, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato a los demás, el machismo, el feminismo, la prepotencia, la borrachera, los celos, el desprecio, el mal genio, el rencor, la imprudencia, la frivolidad, la tacañería, la calumnia, el mal testimonio de conducta, la blasfemia, la idolatría de las imágenes, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, la ideología de género, la violación, el abuso de los niños, el hacer acepción de personas, estafar a alguien, votar a un político, no pagar lo que usted debe, el egoísmo, el no hacer el bien, los griteríos, las promesas no cumplidas, el racismo social, el meterse en deudas innecesarias, el horóscopo, las adivinaciones, la superstición, las cartas del tarot, la santería, el espiritismo, el culto de las religiones, el vivir afanado en la vida, el odio, la cobardía, la religiosidad eclesial de los domingos, el meterse en las cosas ocultas, la coquetería sensual de las mujeres, el mal vestir de las mujeres, la dureza de corazón, los vicios, la falta de respeto a la autoridad, la hipocresía, los chismes, el jurar o perjurar, el ser desordenado, la suciedad, la impuntualidad, el engaño, la falta de perdón, el intento de suicidio, el homicidio, las ganas de matar a alguien, el aborto, la extorsión a alguien, la esclavitud al juego, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el hacer cosas contra la conciencia, el rezar el rosario, el rendir culto a la muerte, el consultar al psicólogo, el fumar, el beber, las drogas, los tatuajes, la anorexia, la bulimia, las operaciones estéticas innecesarias, hacer cosas sin pensar, el vivir para el dinero, ver novelas, tener amistades del mundo, desobedecer a los padres, la herejía de ser católico, la herejía de ser calvinista, la herejía de ser adventista, el ser pentecostal, el ser mesiánico, la herejía de ser unicitario, de ser testigo de Jehová, el ser religioso y un largo etcétera. Todo esto dicho y mucho más es pecado, es injusticia. Es una muestra de la enorme variedad de injusticias que se hacen todos los días, en todos los países, en todas las generaciones, por todos los hombres y que usted también ha cometido en su vida. Todo lo descrito antes es injusticia y la gran mayoría lo ha cometido usted, lo ha pensado o usted lo ha deseado hacer en toda su vida y eso lo hace injusto, culpable y lo condena ante Dios, el cual aborrece sus injusticias. Si el pasaje dice que Dios aborrece la injusticia, entonces por pura lógica, estimado oyente, Dios aborrece también al hombre injusto. El pasaje dice que Dios no admite la injusticia, así que no lo admitirá usted tampoco en su presencia con sus injusticias, porque Dios aborrece tanto a la injusticia como al hombre que hace injusticias. Es una unidad jurídica inseparable. Por lo tanto, si Dios no admite la injusticia humana, por lógica, aborrece, rechaza y condena al hombre que hace injusticias como las que hemos descrito antes en la lista. Así que no le engañen, estimado oyente, con la mentira de que Dios le ama, porque aquí dice que Dios no admite a todo hombre que comete injusticias. Por lo tanto, Dios no lo admitirá en la eternidad con todas sus injusticias. Entonces le preguntamos, ¿cómo se perdonan sus injusticias, estimado oyente? ¿Se lo ha preguntado? Si usted se muere con todas sus injusticias sin perdonar, usted irá a prisión eterna. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo se perdonan sus injusticias, estimado oyente? Piense. ¿Yendo a misa? No.
La misa no perdona los pecados, la misa es una blasfemia. ¿Confesándose ante un sacerdote? No. Un sacerdote que es delincuente ante Dios por sus pecados no puede absolver los delitos de otro delincuente ante Dios. ¿Bautizándose? No. El agua no limpia los pecados. ¿Repitiendo una oración de fe americana y aceptando a Jesús en el corazón? No. Ese invento americano no está en la Biblia. No le perdona los pecados. ¿Practicando cada domingo la religión? No. La religiosidad dominguera no perdona los pecados a nadie. Entonces quizás arrepintiéndome y creyendo en Jesús, tampoco. Eso es lo que enseñan en las iglesias religiosas de hoy, que se las dan de correctas. Incluso falsas iglesias bautistas enseñan eso. Pero arrepentirse y creer en Jesús no perdona los pecados a nadie, aunque suene raro decirlo. Entonces, llegados hasta aquí, posiblemente surja en el oyente la pregunta: Pastor, ¿cómo se perdonan mis pecados? Bueno, si nos hace usted esa pregunta, es porque su pastor no le ha enseñado correctamente cómo se perdonan los pecados, y entonces usted tiene un gravísimo problema ante Dios. Porque si no sabe cómo se quitan correctamente los pecados, y Dios le quita la vida hoy, usted morirá con sus pecados sin quitar, y entonces usted escuchará estas terribles palabras que registra la Biblia diciendo: Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. A Dios no le gustan las injusticias, estimado oyente. Dios es alérgico a la injusticia. Y ahí en el pasaje de hoy dice que Dios no admite la injusticia. Y si usted es sincero consigo mismo, usted tendrá que reconocer que ha cometido 1000 injusticias ante Dios y 2000 injusticias ante los hombres. Entonces, ¿cómo se quitan esas injusticias antes de morirse? Bueno, le invitamos a reflexionar lo que estamos diciendo y al final del mensaje le diremos, jurídicamente hablando, cómo se quitan las injusticias, o sea, cómo se absuelven sus pecados, o sea, cómo se perdonan sus delitos ante Dios, el juez. En este tema no podemos dejar de hablar sobre las personas con deficiencias mentales, como muchas veces en consejería pastoral nos han preguntado. Ellos no son imputables ante Dios, son inocentes, como tampoco lo serían ante la ley humana. Por lo tanto, si alguien nos está escuchando, queremos darle paz sobre su hijo, sobre su familiar o quien sea, porque esas personas con deficiencia mental son salvos ante Dios. Para que no se haga esto muy largo, si tiene preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la cuarta frase del pasaje de hoy que dice: Dios no hace acepción de personas. Este mundo sí hace acepción de personas, según sea la persona, pero Dios no hace acepción de personas. Por cierto, ¿cuántas veces usted ha hecho acepción de personas? Pero Dios no hace acepción de personas. Que diga que Dios no hace acepción de personas significa que Dios le da oportunidad a todos los hombres para salvarse. Eso significa que Dios no elige unos pocos para salvarse, como dicen los errados calvinistas, defendiendo una falsa doctrina de la soberanía de Dios. Esa frase de que Dios no hace acepción de personas es una bofetada a los calvinistas. Cuando aquí dice que Dios no hace acepción de personas, se refiere a que le da oportunidad de salvarse a todos los hombres. Mientras que los retorcidos calvinistas deformados parece que no han leído esta esquina de la palabra de Dios, donde en un contexto precisamente jurídico se nos dice que Dios juzgará a todos los hombres con justicia sin excepción ni acepción. Por lo tanto, tiemble, estimado oyente, tiemble, porque usted no escapará al juicio de Dios por sus obras, por sus omisiones, por sus pensamientos. Ser cura, ser papa, ser pastor, ser líder, etcétera, etcétera, no le da privilegio ante Dios. ¿Qué sentido tiene que haya un juicio final si el hombre no tiene libre albedrío? Que me lo expliquen los calvinistas. ¿Cómo Dios puede juzgar a alguien que Dios impositivamente destina a pecar y destina a la condenación? No se puede juzgar a un robot, señores calvinistas. Pero aquí la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, sino que les da libre albedrío a los hombres y sobre eso los juzgará. Si no hubiera libre albedrío, no habría juicios, señores falsos calvinistas deformados. Por lo tanto, la salvación tiene que estar necesariamente en manos del hombre, no en manos de Dios. Si Dios elige a unos pocos para salvarse, entonces hay acepción de personas. Pero aquí dice que Dios no hace acepción de personas.
Por lo tanto, la decisión de salvarse está en el hombre, no en Dios. Así que aquí queda derribada una vez más la doctrina calvinista. En resumen, use su libre albedrío, estimado oyente, para buscar el perdón jurídico de sus pecados y la salvación jurídica de su alma, porque Dios no hará acepción con usted. Y entremos entonces ahora en el análisis de la última frase del pasaje de hoy, la quinta frase que dice: Dios no admite el soborno. No sé si usted habrá visto alguna vez una película de abogados, de jueces, de un tribunal de justicia, o quizás haya usted estado alguna vez en una sala de justicia. Bien, imagínese un delincuente delante de un juez, como si estuviéramos en una corte de justicia. Se leen los cargos contra el delincuente y el juez dictamina que el delincuente es culpable. Entonces el delincuente levanta la mano, pide la palabra, pasa al frente y le dice al señor juez: Señor juez, tiene usted toda la razón. Me declaro culpable. Reconozco todos los delitos que usted ha dicho. Pero por favor, señor juez, le ruego que me perdone. Le aseguro que nunca más lo volveré a hacer. Me arrepiento sinceramente ante usted y ante quien he ofendido todo lo que hice. Tengo esposa y 5 hijos, señor juez. ¿Quién cuidará de ellos si voy a la cárcel? Por eso, por favor, le ruego que me perdone y me dé una oportunidad. Perdóneme, déjeme libre. Estoy arrepentido. ¿Cree usted, estimado oyente, que un buen juez va a perdonar a un delincuente por el simple hecho de que el delincuente le haga este show emocional, le ruegue, llore, se ponga de rodillas y le diga suplicando que está arrepentido? ¿Usted cree verdaderamente que el juez le va a perdonar? Piense la respuesta. Ubíquese en la situación. ¿Qué pasaría si el juez le perdonara? ¿Cómo sería ese juez si perdonara a un delincuente que le suplica perdón? ¿O qué pasaría si un delincuente es perdonado por el juez y no recibe el castigo que se merece? Razone sobre esto conmigo, estimado oyente. Verá, si el juez perdonara a un delincuente por pedir perdón de sus delitos y por su arrepentimiento, entonces se producirían 3 injusticias, 3 delitos a la vez. La primera injusticia: el juez se convertiría en un juez injusto, en un juez corrupto, porque un juez está para hacer justicia, no para perdonar ni tener misericordia de un delincuente. Un juez no puede saltarse la justicia. Si se salta la justicia, es un juez malo. La segunda injusticia sería que el delincuente no recibiría el castigo que se merece, lo cual sería otra injusticia. Perdonar a un delincuente es un delito. Pero también tenemos una tercera injusticia al perdonar a un delincuente, y es que cuando el delincuente trata sentimentalmente, llorando o suplicando de cambiar la decisión del juez, ese acto se llama jurídicamente hablando soborno, y eso es un delito. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? 3 injusticias, 3 delitos se cometerían si el juez se dejara llevar por esas palabras del delincuente de pedir perdón y estar arrepentido. De la misma manera, estimado oyente, cuando un pecador, que es un delincuente ante Dios, se presenta delante de Dios, que es el juez del universo, y le pide perdón y se arrepiente de sus pecados ante Dios el juez, si Dios le perdonara, entonces se producirían 3 injusticias, tal como hemos mostrado en la ilustración. La primera injusticia es que Dios se convertiría en un juez injusto, o dicho de otra manera, se convertiría en un juez corrupto, porque se estaría saltando la justicia divina. La segunda injusticia es que, si Dios perdonara al pecador, el pecador no recibiría el castigo que se merece, y eso sería otra injusticia de parte de Dios. Pero hay una tercera injusticia, como ya hemos dicho en la ilustración. Si Dios perdonara al pecador por sus lágrimas y su petición de perdón y arrepentimiento, el pecador estaría tratando de sobornar a Dios cambiando el veredicto y haciéndole que se salte su justicia, lo cual sería añadir un grave pecado más a todos los pecados que ya traía el pecador. Y Dios sería sobornable. Pero, la Biblia dice aquí, en este pasaje central del mensaje de hoy, que Dios es insobornable. Dios no va a admitir el llanto, el perdón y el arrepentimiento de ningún hombre. O que usted le diga que Dios tiene un hijo maravilloso y que es un héroe. No.
Eso sería antijurídico, eso sería sobornar a Dios. Dios no acepta el método del soborno que enseñan en las iglesias del día de hoy para el perdón de los pecados y para evitar la cárcel eterna. Sin embargo, estimado oyente, tengo una buena noticia para usted. Aunque el pecador no merece ser perdonado, aunque el pecador es un delincuente, aunque el pecador merece ser echado a la cárcel eterna para siempre, a pesar de todo esto, el Trino Dios jurídico ha diseñado un recurso maravilloso de tal manera que Dios pueda perdonar sin saltarse su justicia. Y el hombre pueda a la vez ser perdonado jurídicamente de sus delitos ante Dios. Maravillosa noticia. Se llama el Evangelio. El hombre diseñó un plan religioso para ser perdonado. El hombre diseñó un plan americano para ser perdonado. Pero todo esto no vale de nada. Pero Dios diseñó un plan jurídico para que usted y yo seamos perdonados sin que Dios se salte su justicia. Entonces, para recibir la declaración jurídica de inocencia de parte de Dios, el juez, o lo que es lo mismo, el perdón de sus pecados, usted, como delincuente, debe obedecer dos requisitos jurídicos establecidos en el libro de la Ley de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito jurídico que impone Dios, el juez. Todo hombre debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta con su boca los delitos cometidos en su vida. Para eso, usted debe hacer memoria, debe hacer la lista de sus pecados y debe reconocer ante Dios esos pecados. A la vez, usted debe abandonar todo pecado que esté cometiendo actualmente. Estas dos son las partes del primer requisito jurídico, el arrepentimiento. El segundo requisito jurídico que impone Dios el juez para el perdón de sus pecados y ser librado de la prisión eterna es: primero, todo hombre debe reconocer ante Dios que merece la justicia divina por sus delitos. Segundo, todo hombre también debe reconocer que la justicia divina que usted merecía fue desviada y descargada sobre un hombre inocente, el Señor Jesús, en la cruz, el lugar de ejecución de la ira de Dios y la justicia divina sobre el inocente por un delincuente como usted. Si usted no reconoce este punto, no habrá perdón de Dios. Y el tercer punto del segundo requisito es que usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. O dicho en términos jurídicos, usted debe autoimputarse esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el inocente. Cuando usted obedece cada parte de estos dos requisitos jurídicos que Dios manda en su ley, entonces, y solo entonces, estimado oyente, usted será declarado inocente de todas sus injusticias ante Dios, será libre de la cárcel eterna y tendrá acceso un día a un mundo maravilloso de justicia social plena en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje jurídico del día de hoy. Dios es insobornable. Valore lo que le damos. Hemos trabajado para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, consejería pastoral o para hacer una donación al Ministerio Tinajas, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad jurídica del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí
en nuestro habitual programa Encuentros.